la respuesta del hermano Carlos Mina es muy importante la pregunta. La respuesta es, si Dios lo llamó, ¿quién lo llamó? Dios hacía milagros por medio de él o no. Entonces, ¿por qué no le puso de serie lo que tenía que ver con liderazgo? Porque hay algo que nosotros tenemos que hacer. Aprenderlo. Aprenderlo. Si yo, vuelvo a repetirle, si yo sano, liberto, si yo soy el hombre de Dios llamado por Dios, pero si tengo un temperamento o un carácter muy agresivo, la gente se me va a ir. Entonces, quiere decir que si nosotros, o sea, aprendamos, claro, el factor humano, si nosotros pulimos todas estas cosas, porque la pregunta de hermano es muy importante, o sea, no se trata de cambiar la obra del Espíritu, se trata de hacer lo que humanamente es posible para que gente se quede en nuestra iglesia. Ahora, todos coincidiremos con eso. Hay gente que llega a la iglesia y se va porque otra lo echó. ¿Es verdad o no? ¿Qué pasó ahí? El factor humano lo hizo salir de la iglesia. O le prestó dinero y no le pagó. Ajá. ¿Fue culpa del Espíritu? No. Claro, es el factor humano. Es el factor humano. Yo conozco hombres de Dios, hermano, pero le voy a decir, la gente le tiene miedo de ir a preguntarle algo. Sí. Y por eso es importante el liderazgo en nuestro ministerio. Moisés no lo tenía, pero Dios le puso a Jetro para que ¿qué? Para que le enseñara. ¿Es verdad o no? Pregunta, ¿por qué entonces Dios no le mandó eso de serie? Porque hay algo que nos toca hacer a nosotros. La suegra dejémosla en España, pero apaguen la cámara. Ok, bueno, ¿dónde vamos? Ok, no hablemos de chisme, hablemos de invitar. Coloque ahí, palabra invitar personas. Si queremos ser la iglesia que cumpla con el plan de Dios, necesitamos crear una cultura de, coloque ahí, invitación. Desde el púlpito hay que invitar. ¿Una cultura de qué? ¿Cómo irán? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo irán? Sin haber quien los traiga. ¿Aló? Entonces, ¿queremos hacer una iglesia mejor? Hay que crear una cultura de invitación. Le digo a los pastores y a los líderes cuando vayan a la iglesia, hermanos, hay que crear una cultura de invitación. ¿De qué es eso? Tenemos que invitar gente en cada culto. Cada uno conoce mucha gente, amigos, vecinos, familiares. Y lo de los grupos de crecimiento, alguien preguntó ayer, ¿debemos de invitarles desde el primer día? Sí, deben de venir. Segundo, lo segundo que debemos hacer es que debemos, palabra, orar, coloque ahí orar, intencionalmente y constantemente, palabra constantemente, por palabra, propósito. Diga conmigo propósito. El propósito de la unción, palabra de atracción de las almas hacia la iglesia. Esa es una oración. ¿Por qué nosotros debemos de llegar mínimo una hora antes a la iglesia? Poquitos amenes. Yo le digo a los hermanos, yo les digo a ellos, la única excusa que usted tiene para no llegar una hora antes a la iglesia es que traiga un invitado. Porque no queremos que él se sienta ahí las 3 horas y nos tenga que esperar. Ahora, si usted no trae un invitado, usted debe estar mínimo una hora antes en la iglesia. Bueno, pocos amenes. Porque hay que orar. ¿Para qué? Para crear un ambiente espiritual, que Dios rompa las cadenas, que Dios use el predicador y los que están en la alabanza. ¿Por qué hay que orar? Porque hay que preparar el ambiente para que Dios se mueva, hermano, y rompa cadenas. Ahora, cuando se está orando, se tiene que orar por una unción de atracción. O sea, tiene que haber, escúcheme bien, Dios todo lo sabe, pero Dios quiere que nosotros seamos específicos. Señor, que el que vaya pasando por el otro lado de la acera sienta la necesidad de venir, de entrar aquí, convertirse, que el Espíritu lo atraiga hasta este lugar, hermano. Eso debe de ocurrir. Le voy a contar un testimonio. Hay una cita bíblica, ahora le cuento, hay una cita bíblica
Ahí vamos, ¿verdad? Juan 12. La última palabra, ok. La herramienta más poderosa para que la gente se quede en la iglesia es la palabra unción. La Biblia dice que la unción pudre el yugo. Aleluya. La unción de Dios sobre la iglesia. Cuando la gente puede percibir, palabra, una atmósfera cargada de unción de Dios, va a querer quedarse porque la gente está buscando algo que verdaderamente sea espiritual. ¿Es verdad o no? Mi hermano, uno siente la unción de Dios cuando entra a un lugar. Ahora, ¿para qué la oración antes del culto? Para preparar el ambiente. ¿Aló? Para preparar el ambiente, que Dios use a los músicos, que Dios use el predicador, que Dios rompa cadenas, que gente reciba el Espíritu Santo mientras está predicando, que haya profecía, que haya revelación de Dios. Para eso vamos a orar antes del culto, hermano. Y hay que orar: Señor, danos una unción de atracción sobre este lugar. Amén, amén, amén. Ore por las sillas, unja las sillas. Ore por la puerta de entrada. Diga: Señor, que todo el que entre aquí, Señor, sienta. Mire, hermano, yo tenía un programa radial, y esto ocurrió 3 veces. Un programa radial, y en el programa radial nosotros daban 1 hora, nosotros pagamos 1 hora. Y resulta de que yo daba la dirección de la iglesia muy rápido. Entonces había alguien que estaba escuchando el programa radial, y ellos, la hermana, no alcanzó a anotar la dirección de la iglesia. Pero ¿sabe qué ocurrió? Por eso hay que orar por una unción de atracción. Dios sabe lo que necesitamos, pero Dios quiere que seamos específicos. Cuando usted ayune por algo, sea específico. Señor, voy a derrotar este espíritu de miseria que me ha estado persiguiendo. Sea específico. Sí, amén. Por este espíritu de enfermedad, no se agarre a orar por ayunar por todo. Sea específico en lo que está buscando. Yo le aseguro que, hermano, va a haber resultados poderosos en su vida cuando uno es específico. Dios lo sabe, pero Él quiere que nosotros seamos específicos. Bueno, estamos en el programa radial y la hermana no alcanzó a anotar la dirección. Y entonces ella sintió la unción de atracción. Ella sintió la necesidad de ir a la iglesia. ¿Y sabe qué ocurrió, hermano? ¿Sabe qué ocurrió? Ocurrió que ella no anotó la dirección, pero el día del culto, el Señor oró, dijo: Señor, necesito ir a esa iglesia. Y escuchó una voz que le dijo: sal de la casa. 3 veces esto ha ocurrido. He escuchado 3 testimonios en la iglesia de esto. Dijo: sal de la casa. Y ella dice, salió, bajó el portal, dijo: gira a la derecha. Caminó varias calles. Gira a la izquierda, gira a la derecha, sigue derecho 5 calles, gira a la izquierda. Y de un momento escuchó la voz que le dijo: para. Ella iba mirando hacia abajo, le dijo: para. Dijo: levanta la cabeza, mira hacia la izquierda. Y miró, y Dios la llevó directamente a la iglesia. Y hermano, ahí se arrepintió y la bautizamos en el nombre de Jesucristo. 3 testimonios he escuchado de estas mismas. No estoy exagerando, no estoy poniéndole mal, ni estoy quitándole, estoy diciéndole lo que ellos mismos me han contado. Ahora, ¿qué ocurre cuando usted ora por una unción de atracción? Hermano, Dios va a hacer que esa gente, a lo Pablo, aleluya, así como Ananías, hermano, mientras Dios trataba con él, Dios le hablaba a Ananías, gloria a Dios, que lo llevara. Hermano, eso puede ocurrir porque estamos bajo el Espíritu de Dios. Una unción de atracción. Para eso oramos en nuestros cultos. Pero necesitamos dirigir a la iglesia hacia qué vamos a orar. ¿Por qué venimos al culto? No solamente por tu necesidad, debemos de preparar el ambiente para que Dios haga cosas. Para eso es el culto. Cada que Jesús aparecía en la sinagoga, había milagros y prodigios. Cuando la gente llega, mire, el otro día llegó alguien, hermano, es que tengo tantas cosas para decir, pero entiendo. Llegó alguien de Suecia, una mujer de Suecia. Ella había estado en 3 iglesias. Ahora, no vaya a creer, por esto les cuento que nuestra iglesia es perfecta, ¿no? Nosotros tenemos un montón de errores, no se preocupen por eso. Porque mientras esto esté en manos de hombres, vamos a cometer errores. Pero ocurren cosas tremendas. La mujer había estado en varias iglesias, hermano, y entró a la iglesia. Cuando entró a la iglesia,
Ella misma me contó, yo puse el pie, yo pasé el quicio de la iglesia, y cuando pasé el quicio de la iglesia, dice ella, yo no sé, hermano, pero a mí me agarró una cosa, yo no podía dejar de llorar y llorar y llorar, y yo lloraba, los hermanos me saludaron y yo lloraba, cantamos, yo nunca había sentido tal cosa. Fue tan impresionada, ella iba solamente una vez a un culto, fue tan impresionada, hermano, por lo que ocurrió, no por nosotros, sino por el Espíritu de Dios, que ella, yo no sé, yo les tengo a los hermanos prohibido que es mi número de teléfono, porque mucha gente estaría loco. Entonces yo les tengo prohibido que yo no sé esa mujer cómo hizo, pero se rebuscó el número de teléfono, y yo el lunes es muy difícil que me localicen porque trato de descansar y pasar con mi familia. Yo estaba comiendo en un restaurante con mi esposa y mis hijas, y suena ese teléfono, y suena ese teléfono, y suena ese teléfono, hasta que no me quedó más remedio, y algo está pasando, y le contesté, y era la mujer. Y me dijo, pastor, usted no se imagina lo que he hecho para conseguir ese teléfono. Y dije, bendito el que se lo dio. Y me contó y me dijo, ¿cómo hacemos para montar una iglesia de esta en Suecia, pastor? Porque es que vea, yo le voy a decir, yo he visitado iglesia, pero yo no sé, cuando yo pasé el umbral de la iglesia, algo ocurrió, yo no podía, era algo más fuerte que yo, y yo le voy a decir, yo necesito de esto, hermano. Cuando hay una unción de atracción sobre la iglesia, le voy a decir, el Espíritu Santo se va a manifestar en una forma sobrenatural, y la gente va a querer quedarse ahí. Tenemos que crear una cultura de invitación. Hay que invitar, diga conmigo, hay que invitar. Debemos de invitar gente. Ok, número 2, tenemos que orar por una unción de atracción. Gloria a Dios, Dios va a contestar a eso. Gloria al Señor. Número 3, el tercer elemento que nos va a ayudar a convertir la iglesia en una iglesia más atractiva es, palabra, el amor. Diga conmigo, amor. ¿Cuántos están enamorados aquí todavía? Amén. De su esposa, de Dios primeramente, de sus hijos. Gloria a Dios. La mayor carencia de este mundo es la falta de amor. Coloque ahí, amor. ¿Cuál es la mayor carencia? Amor. Y la iglesia debe manifestar ¿qué? Amor, hermano. La gente puede percibir dónde se le palabra quiere y dónde no. ¿Es verdad o no? Lo que hace que un niño quiera estar tanto con su madre es que el amor, palabra amor. Lo que hace que dos personas se comprometan por el resto de sus días es que lo que hay, amor. Lo que hizo que Jesús se crucificara es que el amor, gloria al Señor, el amor. Y hay una cita bíblica, el amor, hermano, diga conmigo, el amor. La gente necesita que dentro de la iglesia y haya un ambiente ¿qué? Que los ujieres saluden. Yo tengo los ujieres bien entrenados. No pongo ujieres cara de guante al recibir a nadie. Yo les reviso y a ver si tiene una buena sonrisa. No importa si no tiene dientes, pero si se sonríe, ese clasifica. Mire, cuando la iglesia, cuando la obra comenzó en España, porque es tan tremendo, hermano, recibir a alguien es importantísimo. Cuando la gente percibe ese ambiente de amor, la gente va a estar buscando dónde quedarse, y si ve un ambiente de amor, dice, este es mi lugar, este es mi nido. Y yo recuerdo que no era nada, yo simplemente me gustaba ir a servir lo que fuera, y la gente que venía, hermano, Dios le bendiga. Y apareció una pareja en la iglesia, y ellos eran los espías que mandó Josué. Aleluya, Josué fue el que los envió, ¿no? Moisés y Josué. Bueno, iban a ver, y cuando vinieron a la iglesia, yo les hablé, y yo les dije, hermano, Dios les bendiga, qué alegría verles aquí en la casa del Señor. Siéntanse como en su casa. Y resulta de que detrás de esta familia venían 12 personas. A los 8 días ellos estaban buscando una iglesia donde quedarse. A los 8 días
aparecieron con toda esa prole. Se llenó la iglesia, imagínense. Se acercaron a mí y le digo, hermano, quiero darle las gracias. Y yo, ¿por qué? Porque por el recibimiento que usted nos dio a los 8 días, decidimos que esta iba a ser nuestra iglesia. Y todavía perseveran en el camino del Señor. Porque cuando la gente ve una iglesia que hay una atmósfera de amor, diga conmigo amor, entonces la gente dice, este es mi lugar. Porque la mayor carencia del mundo no es dinero, es el amor. Y a veces llegan personas a la iglesia. Yo a veces en la mañana llego ahora y me quedan unos minuticos, entonces me gusta pararme en la puerta para saludar a los hermanos, porque a veces son muchos, no alcanzo a salir, porque cuando termino hay tantas cosas por hacer, pero entonces me voy faltando unos 20 minutos cuando me quedan y los voy recibiendo. Cuando vienen visitas, les saludo, la hermana, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? El hermano que siempre viene, qué bueno, hermano, y este llegó de visita, y entonces, ¿cuál es hermano? Cuando llega de visita, entonces él llega y viene un momento. La persona me mira, yo no sé qué pensará. Me mira extrañado. Mira, ¿qué piensa? Que para este pastor, ¿no? Abrazándome sin conocerme. Pero ese abrazo, claro, eso causa algo en el corazón. Nosotros no podemos estar tan lejos como por allá, como el único que está por allá en el trono es el Papa. Nosotros tenemos que estar cerca de la gente y oler a oveja, porque si olemos a oveja, la oveja se va a acercar a nosotros. Y no importa lo que piensen, demuéstrales amor, porque la mayor carencia de este mundo es. Vamos a seguir aquí. Entonces, si queremos lograr nuestros objetivos, debemos de crear una cultura, palabra de invitación. Diga conmigo, de invitación. Eso lo vamos a ver a lo largo de esta mañana. Debemos de orar en una forma intencional. ¿Para qué? Para que haya una unción de atracción y debemos de crear una atmósfera de... Diga conmigo, amor. ¿Cuál es la mayor carencia del mundo? ¿A qué viene la gente a la iglesia a recibir qué? Amor. Amor de Dios y el amor de nosotros como hermanos. Pero si en lugar de eso hay discordia, hay odios. Bueno, ustedes aquí son muy santos, eso no ocurre por allá en España, aleluya. Entonces, ¿qué? La gente se va a quedar porque hay una atmósfera de amor. Diga conmigo, amor. Ahora, es muy importante que podamos entender que aunque vengan, bueno, aquí no ocurre ese problema, dominicanos, hondureños, peruanos, debemos de entender que no todos tienen la misma palabra mentalidad. Diga conmigo mentalidad. La misma forma de ser, coloque ahí ser. Al comprender que todos no somos iguales, quiere decir que no todos van a reaccionar, palabra reaccionar, de la misma manera a la hora de recibirles en la iglesia. Ok, todos, escúcheme, todos tenemos caracteres diferentes, ¿es verdad o no? Sí. Ok, y hay personas, lastimosamente, que no vienen con buenas intenciones a nuestra iglesia. ¿Es verdad o no? Vienen a hacer daño. Entonces vamos a ver 7 tipos de personas. Y yo después le voy a explicar, aunque usted no las entienda todas, porque no tenemos tiempo, pero las voy a leer. Ahora les desatraso. Escúchenme aquí, ahora les desatraso. No se preocupen, ahora les desatraso. Les voy a explicar 7 tipos de personalidades que llegan en la iglesia y por qué debemos de entenderlas así. Tal vez no las vamos a entender todas, pero usted va, cuando vea ciertos rasgos en ciertas personas, usted va a comprender si esa persona es apta para la iglesia o no. Al principio le dije que cada iglesia tiene una forma, porque cada pastor es diferente. Y hay personas, y hay cristianos a veces que vienen de otras iglesias que no son aptos para nuestras iglesias por la forma que nosotros tenemos. Sí. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Por ejemplo, bueno, no me quiero meter en problemas. Ahí está el amor. Hágale que aquí pura fiera tomada.
preguntando algo. Okay. Por ejemplo, hay iglesias donde les gusta alabar a Dios danzando. Eso es bíblico. No hay problema en eso. Pero hay otros que no. La persona que se siente mal haciendo eso, entonces realmente va a ser complicado que esté en una iglesia. Cada uno tiene una forma. Nosotros, escúcheme, nosotros no debemos de buscar número por galardón, porque digan, uy, ¿cuántos tiene ese pastor? O cuánto apoyo económico nos puede brindar. Eso es pecado. Nosotros debemos de buscar galardones. Galardones es agarrar esos perdidos y ayudarles a que sean transformados y cumplan el propósito por el cual Dios les ha llamado. En eso es que hay galardón. Entonces nosotros debemos de enseñar, de predicar sin miedo, sin temor. Y cuando haya alguien que tengamos que redireccionar para otro lugar, no tenga temor, hágalo con un buen espíritu, con un buen sentir, porque Dios le va a honrar eso a usted. Yo creo que cada uno debe de estar donde siente estar. Amén. ¿Aló? Gloria al Señor. Bueno, vamos a hablar de 7 tipos básicos de personas que visitan y visitarán nuestra iglesia. Y después les voy a explicar por qué es importante que usted entienda esto. Y esto es bueno porque yo lo he hecho sobre todo con los ujieres en la iglesia, para que ellos tengan una noción de quiénes son las personas que a veces vienen a traer problemas a la iglesia y quiénes pueden ser aptos para quedarse en la iglesia. Número 1, están los 7 tipos básicos de personas que visitan la iglesia. Número 1, los invitados. Coloque invitados. Estos son los que vinieron a la iglesia por voluntad propia. Ellos no están buscando una iglesia para quedarse, pero Dios los usará para que lo hagan. Este tipo de visitantes están los complacientes. Hay visitantes que son complacientes. Estos son los que vinieron a la iglesia solo por cumplirle a aquel que les invitó. Para que deje de molestar. ¿Okay? B, los curiosos. Son aquellos que vienen porque la suegra. Ahora, si la suegra le dice, tendríamos que ser muy osado para no aceptar la invitación de la suegra. La suegra le había hablado de lo que ocurre en la iglesia y un día dijeron, voy a mirar a ver si lo que dice la suegra es verdad. C, los inconversos. Estos son los que no tienen ninguna palabra, noción de lo que es el evangelio. Hay gente que viene a la iglesia, no tienen noción de nada, llegan a la iglesia, ¿ok? Porque alguien los invitó. Estos son los invitados. Punto 2. El segundo tipo de personas que vienen a la iglesia son los, desilusionados. Diga conmigo, desilusionados. Estos son los que andan buscando una iglesia mejor que la de donde venían, venían. Ok, hay gente que va a venir, está buscando una iglesia donde quedarse, ¿verdad o no? ¿Por qué tenemos que tener la iglesia más atractiva? ¿Para que qué? Para que se quede. Queremos avivamiento, ¿verdad? Ok, hay gente que está buscando iglesia donde quedarse, y si nosotros tenemos la iglesia más atractiva, ellos van a decir, esta va a ser mi iglesia. Y hay gente que viene desilusionada, está buscando un lugar mejor de donde venían, y salieron de allí porque desilusionaron. La decisión de quedarse o no depende de lo que vean aquí. ¿Es verdad o no? ¿Aló? ¿Es verdad o no? La gente está... Mire, hermano, si uno pudiera leer la mente de las personas que visitan la iglesia, usted se sorprendería. ¿Aló? Porque uno viene a ver muchas cosas. Uno viene a observar y a hacer una valoración, a ver si esta es la iglesia que yo necesito. ¿Aló? Ok, vamos a seguir. Por eso, ¿dónde vamos? ¿El tercero? No, por eso. Por eso estoy hablando de convertir la iglesia. La decisión de quedarse o no depende de lo que vean aquí. Por eso estoy hablando de convertir la iglesia en una iglesia más atractiva para que la gente se quede. Tercero, el tercer tipo de personas que nos visitan y nos visitarán serán los intermitentes. Diga intermitentes. Dígale que está a su lado, cuidado con ser intermitente, hermano.
Estos son los que nos visitan. Estos son aquellos que nos visitan 2 o 3 veces al año. ¿Hay algún intermitente? Ahora le voy a explicar por qué. Ahora le voy a explicar por qué debe de conocer esto, ¿ok? Porque, escúcheme, para que haya un avivamiento necesitamos tener mucho cuidado, prevenir problemas, cerrar la puerta de atrás, tener una visión, tener un proyecto. Depende de muchas cosas, hermano. 4, personas que nos visitan, los buscadores, todo lo que hay buscadores. Estos buscan algo real, algo que sea palabra espiritual. Buscan una conexión real con Dios. Este es otro tipo. 5, quinto lugar, nos encontramos los palabras errantes. Aleluya. Estos son los que acostumbran a ir de iglesia. Uy, uy, uy. Menos mal que no vinieron. De iglesia en iglesia. Muchos de estos solo buscan conectar. Ahora les voy a explicar cosas muy importantes. Con la gente buscan palabra socializar. Vienen a la iglesia para socializar, no porque les interese algo espiritual, sino porque vienen a crear amistades. ¿Por qué es importante tener esta tipología de personas? Le voy a explicar por qué. 6, los enojados. Uy, hoy no vinieron. Estos son los más peligrosos de todos porque vienen enojados, heridos, resentidos de otras iglesias, vienen envenenados y van a tratar palabras de envenenar a aquellos que más puedan. El pastor está predicando de los diezmos y él está ahí envenenado diciéndole que está a su lado. Mire, lo que está diciendo es pura conveniencia para él. Bueno, aquí no ocurre eso, ¿cierto? Lo voy a llevar para España para que vean que así ocurre. ¿Ha visto usted a alguien así o no? Claro. Ahora vamos a ver por qué es importante conocer esa tipología de personas, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. ¿Dónde vamos? En el 7. Los que echan palabra raíces. Solo que hay algunos visitantes sí buscan echar raíces. Ellos buscan establecerse definitivamente en una buena iglesia. Pero estamos hablando de mejorar la iglesia, convertirla en una iglesia atractiva para que gente se quede. Ok, ¿por qué es tan importante la pregunta? Saber esta tipología de personas. Punto A, número 1, para recibirles, coloqué, de una manera apropiada. No todos reaccionan de la misma manera a la hora de recibirlo. Ok, hay una tipología de personas que nos visitan, ok, que están en la iglesia. Usted, para poder decirle bienvenido, necesita saber qué espíritu tiene esa persona. Eso es verdad, hermano. Eso es muy importante. Llegaron a la iglesia los dones que operan en mi ministerio. Y les voy a quitar una ideología que es muy común en nosotros. Los dones que operan en mi ministerio son los dones de revelación, palabra de sabiduría, de ciencia y discernimiento. Revelación o administración. Los dones de revelación y administración. Y entraron, usted debe de saber cuáles son los dones que usted tiene. Amén, pastor. Sí.